Eh, Primero, en cuanto a la venida del Señor, nadie sabe. Nadie sabe cuándo va a ser la venida del Señor, pero cuando nosotros entendemos nadie sabe, nosotros entendemos que está hablando del rapto, pero Mateo 24, hay mucha gente que utiliza este pasaje para hablar del rapto, pero este pasaje no habla del rapto. Este pasaje habla de las señales de la tribulación y la gran tribulación. Primero porque habla de Noé, de los tiempos de Noé, y está refiriéndose a que las personas incrédulas no le creyeron a Noé, no entendieron las señales, no vieron las señales, ¿no? O sea, Noé les predicó, pero ellos no entendieron no vieron nada. Y cuando dice así se verá la venida del Hijo del Hombre, no está hablando que le está hablando a creyentes, sino a personas que son incrédulos y que aún así no van a creer ni entender. Como ocurrió en los días antes del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, ahí se dieron cuenta de lo que... Bueno, y de esa misma manera entonces va a ocurrir en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Va a haber tanto juicio, va a ser derramada tal la ira de Dios que dice que no va a haber dos juntos y que uno no sea tomado en juicio. O sea, va a morir más del 80% de la población. Imagínense, va a haber astros cayendo del cielo, o sea, va a ser un desastre. Pero este pasaje no habla del arrebatamiento. Muchas películas se han hecho sobre esto. Luego quizás vamos a ver un poco acerca de esto. Pero no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la tribulación y la gran tribulación. Ahí de eso se refiere. Ok, y nadie puede poner una fecha del arrebatamiento porque te convertís instantáneamente en un falso maestro, ¿no? Bueno, perspectiva del flujo de los eventos. O sea, vamos ahí. Debemos creer... perspectiva del flujo de los eventos, me pasé algo, acá está. Bueno, de acuerdo a las posturas, para algunos va a ser inmediatamente antes de los juicios finales, eso es para el postmilenialismo, amilenialismo y preterismo. Ustedes recuerdan, el preterismo, los preteristas son los que creen que la tribulación ocurrió en los años 70 en la destrucción del templo. A eso se les llama preteristas, ¿no? O sea que es todo lo que la Biblia habla del capítulo 6 en adelante. Todos esos hechos ocurrieron que Nerón era el anticristo, ¿no? que la Iglesia Católica, la gran ramera, bueno, y creen que todo esto ocurrió, ya pasó. Esos son los preteristas. Luego el premilenialismo postribulacional, inmediatamente antes del milenio, y después inmediatamente antes de la tribulación, el premilenialismo pretribulacional. Entonces, estos son términos que ya hablamos de pre, post, ¿sí? Entonces, para cada postura, esto va a ocurrir en momentos distintos. Vamos a evaluar las perspectivas. Primero debemos creer la verdad con un dogmatismo basado en la claridad de tal verdad. Es decir, nosotros somos dogmáticos en cuantas cosas que están claras en las Escrituras. Por ejemplo, acerca del Evangelio. Por ejemplo, acerca de la resurrección de Cristo. Si alguien no cree en que Cristo va a resucitar, entonces no es mi hermano en la fe, porque es una verdad clara. Si alguien cree que puede ser salvo por obras, bueno, no podemos decir, bueno, puede ser que una persona sea salvo por obras y sea salvo por fe. No,
Somos dogmáticos en ese sentido. Una persona es salvo por fe, solo por fe. No puede ser una persona salvo por obras. Y de esa verdad no la negociamos. No andamos pensando, a ver, ¿será que le tengo? No. Y esto lo mismo pasa con los Gálatas. Recuerda que el apóstol Pablo le dice, oh Gálatas insensato, que nos fascinó. No sé, ahora se le explicó claramente el Evangelio y ahora resulta que quieren circuncidarse para adorar a Dios. Entonces, hay verdades que son dogmáticas, pero hay otras que no. Entonces, con respecto a exactamente los hechos de la escatología, no somos dogmáticos. No es una verdad cardinal que va a dividir entre creyentes y no creyentes. Es más, incluso dentro de una misma congregación puede ser hermanos que no crean exactamente el suceso de los hechos. O dentro de una organización. Entonces, esto no es que un hermano, vamos a ser dogmáticos y decir, si no crees exactamente esto. Entonces, bueno, somos dogmáticos con aquello que es claro. La Biblia frecuentemente nos da una verdad sin los detalles del tiempo. Recuerdan que hablamos acerca de eso. A veces nosotros encontramos, como Isaías nos habla acerca de la venida del Señor y acerca del día de venganza del Señor, parece un solo relato, no nos dice exactamente cuándo va a ocurrir, y esto es normal en las Escrituras. Entonces, hablando de los que nos antecedieron, ellos escudriñaron qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba antiguamente. O sea, buscaron, escudriñaron, pero porque era algo que no había sido revelado. Hay cosas, como dice Deuteronomio 28, 29, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las ocultas le pertenecen al Señor. El Señor no nos reveló todas las cosas. Sí es claro lo que nos reveló. Y todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en las Escrituras. Amén. Todo. Nada. Si hay algo que no sabemos, o sea, que no fue revelado en las Escrituras, es porque no lo necesitamos, ¿no? Para la vida y para la piedad. Entonces, pero es normal que en las Escrituras encontremos eventos donde no están las fechas o no está claro cuándo esto va a ocurrir. La mezcla de eventos que debemos distinguir es algo común en la Biblia. Recuerdan que hablamos de Isaías y acerca de Lucas, ¿no? Hablamos de Isaías ve el mismo relato, el Señor lee ahí en Lucas 4, dice, hasta aquí es cumplido, lo otro es para mi segunda venida. Entonces es común que muchos eventos en un versículo hayan partes que son de un evento y que otra parte, Mateo 24 es una de esas. Es bastante difícil precisar ahí qué corresponde. No es tan fácil decir, esto es el arrebatamiento, esto es la segunda venida. No es tan sencillo, es difícil. Las señales están siendo cumplidas, claro, está la apostasía, estamos en los postreros tiempos, vemos señales. Hay señales que estamos en los últimos tiempos. No es que decimos, bueno, esto es un loop que estamos pasando. No es un loop. No es que comenzamos, no. Esto es una historia que comenzó en Génesis y va a terminar en Apocalipsis y estamos en los últimos tiempos. ¿Ok? Muchos eventos que están ocurriendo. Las señales antes de la segunda venida no niegan la inminencia del rapto. Es decir, con respecto a la segunda venida, sabemos que el templo debe construirse. Sabemos que debe ser profanado el templo. Lo sabemos. Y luego, 3 años y medio después, va a ocurrir la segunda venida. Que eso esté claro no anula que va a haber un arrebatamiento, ¿no? No es que, ok, esto es la segunda venida, entonces el arrebatamiento no puede ser posible. No. Que haya señales de la segunda venida no niega la inminencia del rapto que puede ser en cualquier momento. Bueno, textos que hablan del rapto, que nos exhortan a esperar a ver a Cristo en cualquier momento, ¿no? Juan 14, del 1 a 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Ok, yo les voy a preparar lugar.
y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. O sea, los oyentes están escuchando del Señor esto, y esto es una verdad para ellos latente. Dice, yo me voy, pero vuelvo, y vuelvo a buscarlos. ¿Qué creen que era para ellos eso? Una realidad, algo que podía ocurrir en cualquier momento, ¿sí? Entonces, nuestra expectativa es esperar la venida del Señor, que el Señor venga a buscarnos porque Él ha preparado morada, no que el Señor nos deja pasar por la tribulación, no. La expectativa no es esperar la tribulación, la expectativa es esperar que Cristo venga a buscarnos. Esa es nuestra expectativa. 1 Corintios 15, 51. He aquí, bueno, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que esperamos. Que en cualquier momento el Señor venga y seamos transformados, dejemos... Qué maravilloso. Pensaba esto en una oportunidad de un día despertarnos y ya no luchar más con el pecado. Ya no luchar más con pensamientos, con nuestro temperamento, ya cesar, ¿no?, de la lucha con el pecado. Seremos transformados de un momento y esa es nuestra expectativa. Ok. Para recibir bendición y ser llevados al cielo. Los textos que hablan de la segunda venida, como Zacarías, nos exhortan a no estar sorprendidos, o sea, a decir, los no creyentes van a sorprenderse, pero nosotros debemos, o sea, si hay cristianos en la gran tribulación, que los va a haber, porque va a haber gente que se va a convertir ahí, que va a escuchar el Evangelio. Por cierto, leí Apocalipsis 14, habla de 3 ángeles, y uno de ellos va a tener el Evangelio, va a proclamar. No está claro, ahí hay que pensar bien, porque ángeles, la palabra ángeles es mensajero, no siempre es utilizado como un ángel, pero dice que vuelan, por lo tanto sí, y aparentemente lo que proclama juicio, ¿no? Pero sí, aparentemente hay la intervención de un ángel, son 3 ángeles que tienen tareas diferentes. Ok. Y esa venida enfatiza juicio, la segunda venida del Señor, no bendición. Cuando en la segunda venida Cristo va a venir a traer juicio sobre la tierra. Sin embargo, nosotros esperamos el arrebatamiento, que es bendición de parte del Señor. Y los creyentes son vistos viendo la tierra, viniendo a la tierra a reinar con Cristo, no siendo transportados al cielo. La tribulación. Cristo es la primicia de los muertos, Él resucitó primero. No. Y después cuando habla de los que son de Cristo, o sea, los que están en Cristo, sí. Dice que van a resucitar, o sea, hablando del rapto, en su venida. Sí. Lo que había leído del alquilarismo, o de los que creen en que la segunda venida y el rapto son la misma... O sea, el mismo evento, simultáneo. Y habla de que esa primera venida es parousia. La parusia. Claro, mi pregunta es, la parousia, ¿qué idea tiene de la segunda venida o de rapto? Bueno, por eso digo que es muy difícil que nosotros podamos distinguir una cosa de la otra. Y decir, ok, esto estaba hablando, obviamente, bajo mi postura teológica y a partir de lo que voy a seguir argumentando, para mí eso es el rapto, ¿no? No es la segunda venida, sino la venida del Señor a buscar a los suyos, ¿no? Si tengo que colocarlo en un lugar, lo voy a colocar ahí, ¿sí? Pero ahora vamos sobre el final, anotarlo igual y sobre el final lo revemos. La tribulación, la terminología. Bueno, ustedes cuando lean un libro de teología van a encontrar que muchos autores se refieren a la tribulación como los 7 años. 7 años hablando de un término de tribulación en general. Va a haber un tiempo de sufrimiento, terrible tiempo de sufrimiento, pero es un término general, la tribulación.
Y esos son los 7 años, donde Dios va a derramar su juicio sobre la tierra. Y ahí tenemos los textos. Pero también hay un término que es la gran tribulación, que está dentro de la tribulación. Entonces, de acuerdo a lo que leamos, vamos a leer la tribulación como hablando de los 7 años, y a veces vamos a escuchar la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, son frases que describen un tiempo de aflicción, pero se refieren quizás a 2 periodos diferentes de 3 años y medio, 3 años y medio dentro de la tribulación. Y acá lo tenemos eso definido. El día de Jehová. Este es un término paralelo, el día de Jehová, como un sinónimo a la tribulación. El día de Jehová son estos 7 años. Se refiere a este tiempo. El día de Jehová ahí está. El día de Jehová, o también, o sea, el día de Jehová nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento leemos el día del Señor. No encontramos el día de Jehová en el Nuevo Testamento. Y esto es porque está sacado de la traducción de la Septuaginta. La Septuaginta fue la que tradujo el Antiguo Testamento al griego y utilizaba la palabra kurios o kyrios, Señor. Pero es lo mismo, ¿sí? O sea, el día del Señor y el día de Jehová es un sinónimo, nada más que está traducido de 2 idiomas diferentes. Es un día de tribulación global, ahí ustedes deben colocar global. No es un día de una tribulación local, de una localidad, de una ciudad. Estamos hablando de una tribulación planetaria, de todas las naciones. No estamos hablando de un solo lugar, una región. Eso es el día de Jehová, eso es el día del Señor. Es la tribulación, pero es una tribulación global, general. Vemos, por ejemplo, allí Sofonías 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijos de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de, día de José, ¿no? Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de... No parece ser que sea esto los años 70 en Jerusalén, la destrucción del templo. El día de Jehová es la destrucción, dice, de todas las cosas sobre la faz de la tierra. Es un evento global. Zacarías 14, 1 al 4, dice, aquí el día de Jehová viene en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré ¿a quién? A todas las... No es Roma nada más. Todas las naciones. Es un evento global, no es un evento local. Segunda de Pedro, a ver. Pero el día del Señor, lo mismo, el día de Jehová vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. No parece ser algo que ocurrió ya en la historia. No parece un evento local en Jerusalén. El día del Señor ni el día de Jehová es un evento global. Y este día es el día de angustia en particular para Jacob, para Israel. O sea, si pensamos el día de Jehová, el día del Señor, la tribulación, esos 7 años están determinados, están pensados, están enfocados ¿para quién? ¿Para la iglesia? Para Israel. Jeremías 37 dice, ¿a cuál grande es aquel día? Tanto que no hay otro semejante a él en el tiempo de angustia para Jacob, esto es Israel. Pero al final, obviamente, Dios los va a purificar y los va a librar. Vendrá como ladrón en la noche. Los creyentes, obviamente, los no creyentes no van a estar listos para ese día, para la gran tribulación, como en los días de Noé.
va a ser el peor juicio de la historia. Es decir, la tribulación va a ser un día como nunca hubo ni como nunca habrá. No habrá otro día semejante a este. Joel, recién lo acabamos de leer, dice eso. Dice, tocad trompeta en Sión y da alarma, porque viene el día de Jehová, porque está cercano el día de tinieblas, oscuridad, día, como los montes se extiende, así será y fuerte, semejante, este día va a ser semejante a este día, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá. Parece que es un hecho particular. Nunca hubo un día como este, ni nunca habrá después de este otro día de aflicción como este. ¿Y cómo sabemos que el día de Jehová y el día del Señor y la tribulación estábamos hablando de lo mismo? Porque es el mismo término que se utiliza en Mateo, en el Nuevo Testamento. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, lo cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si el día de Jehová es un día que nunca hubo, ni que nunca habrá, y la tribulación es un día que nunca hubo, ni que nunca habrá un día como ese, entonces tribulación y día de Jehová es lo mismo, es un sinónimo. Nunca hubo un día como este. Le hago una pregunta. Cuando fue la destrucción del templo de Jerusalén, murieron muchas personas en ese lugar. Fue un día terrible. Destruyeron la ciudad y el templo. ¿Usted cree que ese fue un evento tan trágico como el Holocausto? No, en el Holocausto murieron 4 millones de judíos. ¿Cree que fue un día peor que la Primera y Segunda Guerra Mundial? No, esos días fueron peores. O sea, la tribulación no puede ser los años 70 la destrucción del templo. Ese no fue un día como nunca había habido, ni como nunca hubiera de haber después. Hubo días peores. Hubo tribulaciones peores. Por eso creemos todavía que el día de Jehová y el día del Señor y la tribulación es un evento futuro. Nunca hubo un tiempo como ese, ni nunca habrá un tiempo como ese. Es el día de la ira del Señor, derramamiento de su ira. Cosas que nunca ocurrieron van a ocurrir en ese momento. La ira del Señor. Aunque la ira de Dios puede describir el juicio eterno del infierno, y es verdad, donde va a ser derramado en el infierno la ira de Dios, también se refiere al tiempo de gran tribulación. Lo vemos en Apocalipsis y lo vemos en Tesalonicenses. Ese derramamiento de la ira de Dios. Y vemos, esto quizás, lo tenga que explicar también, la 70ª semana de Daniel. Voy a necesitar que me ayuden un poco quizás con las matemáticas. Daniel da una cronología exacta. Daniel va a decir, desde el decreto de la salida de Artajerjes para reconstruir la ciudad, hasta el día en que crucifiquen al Mesías, van a pasar 69 semanas. Son 69 semanas de años, no de días. Los judíos en este momento están contando semanas de años, es decir, son 7 por 7 años. ¿Ok? Son 7 por 7. Cuando hablamos de 69, estamos hablando de 69 por 7 y nos va a dar algo de como 484. La fecha está establecida exacta. Desde el momento exacto en que sale el decreto, y creo hasta con horas exactas, hasta que la muerte del Señor, pasó exactamente ese tiempo. Algunos dicen, no da. Faltan días. El problema es de que están calculando con el calendario gregoriano.
que el que nosotros utilizamos, que tiene 365 días, pero el año judío tiene 360 días. Hay que ir restando ahí 5 días. Pero lo veamos acá. Daniel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre sobre tu ciudad, sobre tu santa ciudad, para que termine la prevaricación, para que termine el pecado, poner fin, expiar la iniquidad. O sea, es decir, luego de esto, estado eterno. No hay más pecado. Traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7, ¿cuánto es? 69 semanas. ¿No? 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, bueno, ha de venir, se destruirá la ciudad, el santuario, el fin será evaluación. Ok. Bueno, quizás, y por otras semanas se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es la gran tribulación. Está hablando de 7, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre, y las abominaciones vendrá las abominaciones del desolador, hasta que venga la consumación, por lo cual que está determinado se derrame sobre el desolador. Un poco para... Dice Daniel, desde que sale el decreto para la reconstrucción del templo, van a pasar 69 semanas de años. Alguien que multiplique 69 por 7. 483. Exactamente cuando se cumplieron los 483 años, Cristo fue crucificado. Se cumplieron las 69 semanas que Daniel determinó, exactas. 62 semanas. Son 69, son 62 más 7. 62 más 7. A las 69 semanas se cumplió la crucifixión. Ahora eran 70 semanas. Entonces cuando se cumplió la muerte y resurrección de Jesucristo, dijeron, ok, ahora viene la semana 70. Pero no vino la tribulación y la gran tribulación, no vino la semana 70. No ocurrió. Falta una semana. Y acá está la iglesia. Un misterio escondido en el Antiguo Testamento que nadie sabía. La inclusión de los gentiles a la iglesia ocurre acá. Pero falta una semana, la semana 70 de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación, los 3 años y medio y los 3 años y medio. Mientras aquí algunos esto lo llaman un paréntesis entre estas 69 semanas y la semana 70, que es el tiempo de la iglesia, que es la inclusión de los gentiles, hasta que en un momento se cumpla la semana 70. ¿Se entendió eso? Ok. Cuando habla de 483 y las 69 por 7, ¿se refería a años? Son semanas de años. ¿Semanas de años? Sí, son semanas de años. O sea, son 7 por 7 años. ¿Se entiende, no? Son semanas no de días. Nosotros conocemos semanas de días, de 7 días. Estas son semanas de 7 años. ¿Ok? Y así se cuenta. Entonces, falta una semana. Y esa semana
Quizás quieren que hagamos de vuelta ahí, Daniel, ¿lo leamos más lento o usted...? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar ¿cómo estoy con las palabras? Prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Son 70 semanas de años. Pastor, ahí en el versículo 26, ahí yo tengo la interpretación, dice, y después de las 62 semanas, ahí viene la muerte del Mesías, dice el Escritura, después de la semana 62, viene la 69, ¿puede ser? Ungir al santo de los santos, sabré pues se entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas. 62 más 7 son 69. Y después de las 60, pero te sumó antes 7. Ok, mira. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar a Jerusalén habrá 7 semanas, ¿ok? Ok, ahí ya tenés 7 semanas. Y luego 62 semanas. Entonces, ¿cuántas semanas son? ¿Ok? Entonces, Cristo va a ser muerto a las 69 semanas. ¿Ok? Son 62 más las 7 anteriores. O sea, cuenta 7 y después cuenta 62 seguidas. Son, 7 para reconstruir la ciudad, ¿sí? Lo que hacen, y después 62 semanas más y será quitada la muerte, será quitada la vida de Cristo. Entonces, suma 69 semanas, multiplicada por años de 360 días y da exacta la crucifixión del Señor Jesucristo. Bien, pensemos en algunos personajes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Gracias a los hermanos que preguntan. Un poco ahí contestándote el tema de ese tiempo, esa espera, ¿sí? ¿Por qué hay una espera aquí de la crucifixión y aparentemente este tiempo de espera? O sea, después de la muerte de Cristo, si hubiesen esperado que inmediatamente comenzara la semana 70, la tribulación, pero ahí hay un tiempo, no empezó esa semana, y es la semana que espera, y ese es como ese paréntesis, ¿sí? Que hay de espera. Del 12 y 14 Apocalipsis. Sí. Personajes. El anticristo. Juan dice que hay muchos anticristos. Todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne es un anticristo. Pero hay muchos anticristos, pero hay un anticristo en particular. Hay un personaje que es el anticristo, que es llamado también el hombre de pecado, que es llamado también la bestia, ¿sí? No es su esposo, la bestia. O el cuerno pequeño, obviamente esto es una metáfora, ¿sí? El cuerno pequeño que Daniel habla. Pero está hablando de la misma persona, del anticristo. El anticristo, el hombre de pecado, la bestia, el cuerno pequeño, está hablando del anticristo. Luego, ¿cuál es su obra? Parece que es líder de una nación antes de la tribulación. Parece que es presidente de una nación. No sé, de la ONU, no sé de qué organización, de qué nación, pero parece que es un político, ¿sí? Es un líder político. Dice que habrá un pacto con Israel. Y a la mitad de la tribulación, parece que todo digo esto parece, porque no puedo decir esto es así, ¿se entiende, no? Parece, ¿no? Estamos en el terreno de la especulación. A la mitad de la tribulación parece que será asesinado y va a ser sanado milagrosamente. Pero ahí luego inmediatamente va a romper su pacto con Israel y va a llegar a ser un líder mundial. Va a intentar aniquilar a los judíos
una especie de holocausto nuevamente, pero va a fallar porque el Señor va a intervenir en eso. Pero va a aniquilar la iglesia apóstata. ¿Por qué? Porque va a buscar adoración para sí mismo, una propia iglesia. Va a aniquilar a la iglesia apóstata. La va a perseguir y la va a aniquilar. Luego es muerto, lo matan y es echado al infierno por Cristo al final de la gran tribulación. Ese es el anticristo. El falso profeta. El falso profeta también es nombrado como la segunda bestia. El falso profeta aparentemente es un líder religioso que sirve al anticristo. Recibe poder para hacer milagros del mismo Satanás y recibe autoridad terrenal del anticristo. Personaje interesante. Miren, es muy interesante esto. Yo pensaba que nosotros vemos gran cantidad de milagros en los tiempos apostólicos, como vimos de Felipe, como vemos los de Pablo, como vemos los de Pedro, vemos ahí a todos los apóstoles y en muchos haciendo milagros y Dios testificando juntamente con ellos, respaldando a sus mensajeros por medios de milagros. A partir luego, cuando nosotros vemos en el relato de la cronología, vemos que sobre el final del ministerio de Pablo ya parece que Pablo no está haciendo tantos milagros como al principio. Al principio el sudor, los trapos, parte del delantal con el sudor de Pablo eran llevados a distintos lugares y las personas al tocar esos paños eran sanadas de cualquier enfermedad, milagrosamente. Impresionante. Si uno tenía una enfermedad, un hermano, un amigo, alguien que estaba enfermo, solamente tenía que escribir al apóstol Pablo, el apóstol Pablo te mandaba por carta un pedacito o alguien te traía un pedacito de los delantales de Pablo, sanada la persona. Impresionante, ¿no? La sombra de Pedro sanaba, las prendas de Pablo también sanaban, o sea, de la misma forma que Pedro, ¿no? El Señor testificando, respaldando a sus mensajeros. Pero sobre el final del ministerio del apóstol Pablo, Timoteo está enfermo. Y sabe el apóstol Pablo que Timoteo está enfermo, que tiene enfermedad, está enfermo del estómago. Y dice, por tus frecuentes enfermedades, ahí te envío un pedacito de mis delantales para que te sanes. No, le dice, toma vino, ¿no? Y en otra ocasión otro que está casi muerto ahí, Epafrodito, no lo sana tampoco, no lo sana. Entonces, parece que al final de la época apostólica los milagros no son tan comunes, no son tan cotidianos, milagros de en serio, corroborables. Y ahora vemos nuevamente milagros, pero por manos de Satanás. Satanás dando autoridad para falsos milagros y falsas señales. Impresionante, ¿no? Así que bueno, ahí está. Así que, ¿quién va a ser el próximo de hacer muchos milagros? El falso profeta. Ese va a hacer muchos milagros, ¿sí? Así que cuidado, hermano, no vayamos solamente atrás de los milagros, ¿sí? Cuidado con eso. La forma de identificar a un falso profeta no es por los milagros, es por su doctrina, es por lo que enseña. Esa es la forma que nosotros tenemos de identificar a un falso, no porque haga milagro. Alguien puede hacer milagros y podemos ir detrás de las personas porque hacen milagros y puede ser un falso profeta. ¿Cómo sabemos que no es un falso profeta? Por la doctrina, por lo que enseña. Eso es lo que distingue, eso es lo que nos ayuda a ver sus frutos, su doctrina. Bueno, los 144.000, parece que son 144.000 judíos evangelistas que son protegidos por Dios y están predicando ahí el Evangelio. Van a haber muchos convertidos, incluso gentiles también que se van a convertir en ese tiempo. Y luego los 2 testigos.
que predican arrepentimiento en Jerusalén, haciendo muchos milagros durante una de las mitades de la tribulación. ¿Quiénes son los dos testigos? No sabemos. Algunos dicen que tienen que tener una característica en particular, algunos dicen que es Elías y Moisés porque aparecieron en la transfiguración, otros dicen que es Enoc, no lo sabemos. Quizás son personajes de ese tiempo, pero sabemos lo que van a hacer, no sabemos quiénes son, ¿no? La Biblia se refiere a ellos como los dos testigos, ¿no? No sé quiénes serán, pero van a hacer esta tarea. Y si necesitáramos saberlo, bueno, Juan nos hubiese dicho quiénes eran, ¿no? Pero no sabemos, no es necesario que lo sepamos, así que confiemos en la sabiduría del Señor, como lo dice Apocalipsis, ¿no? Que en un momento cuando estemos allí, levantaremos nuestras manos y diremos: Señor, todos tus juicios son verdaderos y justos. Todo lo que haces es completamente justo y sabio, ¿no? Así que gracias a Dios por eso. ¿Preguntas sobre el final? Ninguna, gloria a Dios. Entonces nos oramos y nos despedimos. Creo que nos queda poco ya para terminar. Luego vamos a continuar con hermenéutica, así que luego usted va a continuar así como está, no es que tiene que inscribirse ni nada, solo a encargar el material para hermenéutica. Y recuerden esto, algunos de ustedes han tomado hermenéutica, así que